Bienvenidos. Qué bueno poder contar con su presencia a través de este medio una vez más en nuestra escuela dominical. Les invitamos a que iniciemos este tiempo como es debido, presentándonos delante de Dios y dándole gracias por la oportunidad de estar aquí. Oremos juntos. Mi amado Padre Dios, qué bueno poder presentarnos delante de tu presencia. Qué bueno, porque es tu presencia la que nos hace una familia y aquí estamos dando evidencia, Señor, de nuestra fe y siendo congruentes con nuestra decisión de apasionarnos por ti, por conocerte más. Gracias porque un día llegaste a nuestra vida a transformarla y hasta el día de hoy hemos sido objeto de tu amor, Señor, pero también protagonistas de tu bendición. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia Benecer, por hacernos parte de esta familia, Señor, que crece en el conocimiento de ti, pero también, Señor, de bondad, en el amor, Padre del cielo, por la salvación de las vidas y de las familias. Hoy te entregamos primero nuestro corazón pidiéndote que este sea el terreno donde tú hagas la obra sobrenatural, que seas tú transformando desde nuestro interior, tú que transformas, que haces nuevo, tú que das vida a lo que estaba muerto. Hoy le invito a que le presente su corazón a Dios y dígale: yo te traigo mi corazón, para que sea el terreno donde te manifiestes y te muevas con poder. Y fruto entonces, Señor, de que tú hagas la obra primero en mi vida, podamos ser testimonio del Cristo vivo y resucitado, Señor, y muchos entonces te puedan conocer. Hoy nos acercamos a ti y nos unimos en oración no solo por cada miembro de la iglesia, Señor, sino por sus familias, por cada hombre y mujer que hoy está necesitado, Señor, de bondad, de tu mensaje de amor, de tu presencia, de la manifestación de tu Espíritu y del fruto sobrenatural que Él produce, Señor. Hoy te pedimos por aquellos que en su espíritu están agobiados, por aquellos que necesitan la intervención en su alma, Señor, pero también por aquellos cuyo cuerpo está enfermo. Hoy te pedimos, Señor, justamente por aquellos que han sido afectados por el virus, Señor, del COVID-19, pero también por sus familias, porque lo primero que necesitan es el fortalecimiento de tu amor, Señor, llevándoles a fortalecerse y a creer, Señor, y no solamente los que han sido contagiados, sino los que en este tiempo, Señor, se han visto afectados, Padre del cielo, también por diferentes situaciones físicas y enfermedades. Tú eres el Dios de la vida y de la salud, y a ti clamamos hoy como familia, pidiéndote que seas tú quien les levantes, dando, Señor, de bondad testimonio de que eres el Dios que tiene potestad sobre la vida, Señor, y aún sobre lo que estaba muerto. Eres el Dios que hace milagros sobrenaturales. Te pedimos por sus familiares, por aquellos que han perdido, Señor, en este tiempo, Padre del cielo, un familiar, un amigo, un cercano. Fortaléceles tú en la fe. Hoy te pedimos, Señor, por el cuerpo médico, te pedimos por las familias, Señor, del cuerpo médico, guárdales. Fortalece el cuerpo médico, Señor, que en este tiempo han decidido servir, apasionados por su profesión, Señor, pero también fortalece sus familias, Padre de bondad. Padre, fortaléceles en el deseo de servir, pero también en sus cuerpos, en su sistema inmune, y bendícelos. Hoy te pedimos por las familias, Señor, por aquellas que se están resquebrajando, por aquellas que se han debilitado, Padre de misericordia, fruto también de la condición social y psicológica, Señor, que ha traído todo este cambio. Hoy te pedimos, Dios de Israel, por aquellos, Señor del cielo, cuyo corazón ha desfallecido en el creer y en la fe. Fortalécelos y levántalos tú, precioso Dios. Y te pedimos, Padre de bondad, que sea tu palabra la que opere hoy sanidad desde el interior, Señor, a todo aquel que lo necesita. Que sea tu palabra, Señor, incluso a través de nuestras vidas, llegando a aquel, Señor, de bondad, que está necesitado y ansioso de ver tu poder y de tu mano. Hoy te damos gracias, Señor, por tu obra de amor, porque tu palabra sigue, Señor del cielo, teniendo un efecto sobrenatural en este año 2021 y por los siglos de los siglos será efectiva, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca, nunca cambiará, y en eso hoy sustentamos nuestra fe. Te pedimos, papá, que avives la obra en medio de los tiempos, pero ahí donde usted está, yo le invito a que le diga: yo no me quiero quedar por fuera de ser parte de tus planes de salvación.
Hoy te pido por mí, por mi familia. Diga, convénceme primero a mí, haz la obra primero en mí para que yo sea instrumento útil en tus manos y esta familia apasionada por ti crezca y multiplique el mensaje de salvación que se sustenta en ti, Cristo, cabeza de la iglesia. Y aquí está nuestra fe, Señor, débil o fuerte, puesta delante de ti para, Señor de bondad, sencillamente ser transformados hasta parecernos a ti. Hoy tenemos el mismo sentir, hoy trabajamos en Cristo con el mismo sentir que hubo en ti, el deseo profundo de glorificar al Padre con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra obediencia, Señor, trabajando, Padre del cielo, activamente por la salvación. Gracias por este tiempo, por esta escuela dominical, por la oportunidad de crecer en el área espiritual y alimentarnos de ti. Dígale, hoy yo pongo delante de ti todos mis sentidos físicos y espirituales. Hoy pongo mi atención y todos los recursos que tenga, sobre todo mi corazón, para que sea hoy, Señor, tu palabra operando un milagro en medio de nuestras vidas. Bendice la vida de nuestros pastores, bendice el mensaje de salvación que tienes hoy para nosotros y bendice este tiempo. Bendice el ministerio de alabanza y cada detalle, Señor, que hace parte de esta escuela dominical. Nos quedamos delante de tu presencia dispuestos, Señor de bondad, a darte a ti la gloria y la alabanza, pero dispuestos a seguir reconociéndote como el Dios de nuestra vida. Gracias por tus milagros de amor, por darnos vida y por el mensaje de salvación. Amén. Bueno, ya que pusimos delante de Dios todo este tiempo y empezamos como era, preparemos nuestro corazón para introducirnos en un tiempo muy especial dirigido por el Ministerio de Alabanza, que hará de nuestra oración una canción delante de Dios. Mis hermanos, buenos días. Vamos a darle gloria y honra a aquel que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo, a cantarle a Él, que se merece la alabanza. Dígale, tú eres bueno, Señor. Santo es tu nombre. Mi alma te alaba y te bendice, Señor Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor Dios, te bendice a ti, Rey de gloria. Gracias, Señor Dios, por la vida que nos das, por todo, Señor Dios. Ponemos todo delante de ti, Señor. Vamos a decirle, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Ya conmigo, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos.
aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dígale fuertemente: el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Y todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Señor, santo, santo, te adoramos, Señor. Tú eres bueno, Dios. Eres el centro de todo el universo, Señor Dios. Y estás interesado en que tú estés allí en el centro de nuestro corazón, de tenerte únicamente a ti, Señor Dios, como el primero. Bueno eres tú, Santo Dios de la gloria. Cuán bueno eres tú. Vamos a decirle: el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo irá en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús.
centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, y tú eres el centro. Oh, oh, oh. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida solamente voces de mi ser y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú Si mi vida eres y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, te lo pedimos. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, dígale Cristo, 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 Cristo. Hay sanidad en el nombre Cristo, hay poder Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el
eres el centro de todo el universo, el centro de la iglesia cristiana, que te alaba y te bendice, Señor Dios. Grande es tu nombre, grande eres tú, Señor Dios. Bendice a mi familia, bendice a mi vecino, a mis compañeros, a todos aquellos que nos rodean, Señor Dios. Tú eres el centro del lugar donde yo vivo, ese eres tú. Santo, santo eres tú, Señor Dios. Somos el pueblo tuyo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dígale, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Cante coros. Llamados para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria al nombre de Dios. Santo eres tú, Señor. Bendito sea Dios por este tiempo de alabanza en el que nos da la oportunidad de reconocerle al son de las canciones desde nuestro corazón. Ahora preparamos nuestro corazón para el tiempo especial, para el plato fuerte, y es su palabra en voz de nuestro pastor Fabio Calderón. Iglesia Benecer, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar reunidos para estudiar la palabra del Señor.
En el día de hoy quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. Los primeros 11 versículos del capítulo 1 nos dicen así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creciendo en la fe. Al iniciar el estudio de esta carta, nosotros vamos a ser alentados y motivados, y es mi oración, para seguir creciendo en nuestra fe, en el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro inicia esta carta identificándose con dos nombres: Simón, Pedro. Simón es una transliteración del griego que viene del nombre Simeón y significa vara sacudida por el viento. Pedro es una transliteración del arameo, y Pedro fue el nombre con el que el Señor identificó a este apóstol, que es conocido como uno de los grandes apóstoles, como un hombre que aprendió mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo y que fue transformado por él de manera poderosa. Pedro significa en la transliteración del arameo Cefas, y Cefas es piedra. Además, Pedro dice que él es siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Al mencionar la palabra siervo, está utilizando el término griego que es doulos, y que es el término para referirse al siervo de menor rango dentro de los esclavos de una casa o de una organización que está dirigida por un amo. Él se considera un esclavo de Jesucristo, sin derechos y solamente dispuesto a cumplir todas las órdenes e indicaciones que el Señor le dé a él para poder seguir hacia adelante cumpliendo con lo que el Señor ha puesto en sus manos, con su ministerio y sobre todo con la extensión del reino de los cielos. Pero Pedro también, al escribir esta carta, fundamenta su autoridad en algo maravilloso que el Señor ha hecho en su vida, y es un llamado, es una vocación, es algo a lo cual el Señor le ha escogido para que haga y cumpla con un propósito que viene de parte del Señor, y es que Él es apóstol, y el apóstol es sencillamente un enviado para llevar el mensaje de las buenas nuevas y establecer congregaciones en varios lugares, y que al establecerlas las organice y deje allí
pastores y hombres de Dios que puedan continuar con el trabajo que un día el Señor inició en la tierra cuando vino y se estableció el reino de Dios acá. Es maravilloso estos pequeños detalles que vamos encontrando en esta epístola. Y es maravilloso porque nos sigue enseñando a nosotros acerca de todas las cosas que el Señor hizo y lo que hicieron estos hombres que mantuvieron una comunión estrecha con el Señor. Pedro es conocido como el hombre impulsivo, como el hombre que muchas veces se equivocó, pero también es conocido como aquel hombre que amó profundamente al Señor Jesucristo. Esta carta es escrita, y así se considera, a los primeros o a los hermanos a los cuales el apóstol Pedro escribió su primera carta. Primera de Pedro fue una carta donde el apóstol está alentando, consolando, dando fuerzas a la iglesia, dando voz de aliento en medio de la persecución y enseñándoles a los hermanos cómo pueden seguir firmes y constantes en su conocimiento del Señor Jesucristo cuando les ha venido pruebas de fuego, esas pruebas que a ti y a mí muchas veces nos han llegado y que nos han llegado sencillamente porque tenemos una comunión, una relación con el Señor. Tener a Jesucristo en nuestro corazón, hermano, despierta las fuerzas de las tinieblas en contra de la iglesia, en contra tuya, en contra mía. Por eso es que la Escritura nos dice que no tenemos luchas contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas oscuras, contra demonios que se rebelan y que quieren destruirte a ti, quieren destruirme a mí, quieren causar desánimo a todo aquel que está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos de aquella época estaban viviendo, mis queridos hermanos, persecución bajo el imperio del emperador romano llamado Nerón. Al parecer, estas iglesias eran una red de congregaciones, o esta iglesia a la cual Pedro está escribiendo, una red de congregaciones que estaban en el Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos como la Turquía moderna. Y allí, mis hermanos, están no solamente soportando estas situaciones de persecución, sino que en medio de la congregación se han levantado falsos maestros y es necesario que los líderes estén atentos a lo que está aconteciendo allí. Estos días nosotros estamos para seguir atentos a lo que encontramos en la palabra del Señor para poder mantenernos también firmes en la fe, y por eso esta carta tiene esa relevancia tan trascendental, tan importante para tu vida y para mi vida. Esta carta, mis hermanos amados, nos ayuda a nosotros también y ayuda a los hermanos que en medio de la corrupción reinante que estaban ellos soportando, que estaban viviendo en su entorno, en las familias, en la sociedad, en los lugares de trabajo, situaciones muy similares a las que hoy se viven, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sus vidas, que son la luz en medio de las tinieblas, permaneciese siempre radiante, alumbrando y no se desvaneciese. Entonces hay tres cosas que quiero que miremos en este día. La primera de ellas, el apóstol Pedro dice que ellos, los hermanos a quienes él les está escribiendo, han recibido una fe preciosa. Esa fe preciosa la tenemos nosotros también. Y esa fe preciosa que ellos han recibido, mis queridos hermanos, ha sido gracias a la justificación que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, quien nos ha hecho justos delante del Padre. No es una fe que está limitada solamente para los apóstoles. No es una fe que ha sido dada únicamente para aquellos que tienen cargos de gran renombre en una congregación. No, el apóstol Pedro hace esta aclaración a todos los hermanos y les dice, es esa fe preciosa que todos nosotros hemos recibido, igual que nosotros la tienen ustedes.
Es decir, mis hermanos queridos, es esa fe que nosotros hemos recibido en el Señor para salvación. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada persona que empieza a escuchar el mensaje de salvación y abre su corazón, el Espíritu Santo despierta en su vida una fe preciosa. Y esa fe preciosa es la que nos lleva, nos motiva a nosotros para decir sí al Señor cuando recibimos su invitación para tenerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y no solamente para tenerle como nuestro Señor y Salvador, sino para disfrutar de esa nueva vida que en Él, solo en Él, nosotros podemos encontrar por fe. Pedro nos dice que esa fe preciosa, mis queridos hermanos, es la que nos une como familia en todas partes. Donde se predica el Evangelio, donde las personas han recibido al Señor Jesucristo, gracias a Dios y por la fe, nosotros, hermanos amados, todos nos mantenemos unidos porque esa fe ha llevado a que al recibir a Jesucristo nuestros pecados han sido borrados por su sangre preciosa. El Espíritu Santo habita en el corazón de cada creyente y por esa obra maravillosa de Dios somos una gran familia en el mundo entero. Lo que sucede con un hermano en otro lugar sucede también acá. Las mismas aflicciones se cumplen en todas partes sencillamente porque esa fe en el Señor, mis queridos hermanos, nos mantiene como ese pueblo, como esa gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas para que de uno y de todos los lenguajes, idiomas, razas, colores, todo lo que usted vea, somos solamente, Dios ha formado un pueblo que es la iglesia de Él. También nosotros nos vemos, hermanos, que esa fe preciosa de la cual el apóstol Pedro está hablando a los hermanos, hermanos míos, esa fe nos hace iguales a todos delante del Señor. No hay un hijo que tenga más privilegio que otro delante de los ojos de Dios. Por la fe en Jesucristo, somos delante de su presencia una gran familia y todos sus hijos somos iguales delante de Él. Esa preciosa fe que tenemos nosotros nos anima porque, como ya hemos expresado, habían falsos maestros que habían tratado de confundir y perturbar la fe de aquellos que habían un día hecho elección de seguir en el camino de la salvación. Y cuando se han levantado estos hombres, han dicho que la salvación en Cristo no era tan necesaria, que muchas cosas no eran de verdad como ya se habían enseñado. Y por eso cuando Pedro y Pablo y todos los apóstoles hacen énfasis en el llamado que el Señor les ha hecho para predicar el Evangelio, lo hacen, ¿saben por qué? Porque los apóstoles de aquella época estaban llamados y fueron llamados para establecer el fundamento doctrinal de nuestra fe. Y ellos defienden ese fundamento. Los líderes de las iglesias, de las congregaciones, debemos estar alerta cuando en medio de la congregación misma se van levantando hombres y mujeres sin temor de Dios. Han perdido lo que un día pudieron haber recibido o recibieron y ahora se han desviado del camino y están enseñando cosas que no pertenecen a la sana doctrina. Pedro los saluda y dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Y él hace énfasis en la gracia porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8 nos dice esa verdad. Tú y yo no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hoy nos tiene a nosotros congregados. Cuando tú recibes algo de parte del Señor, no es por mérito, es por gracia. Cuando nosotros recibimos de parte del Señor la salvación, no fue porque nos manejáramos bien, no fue porque hiciéramos obras de justicia, sino porque a Dios le plació regalarnos al Señor.
Y también nos habla de la paz, porque la paz de Dios debe gobernar el corazón de cada uno de nosotros como cristianos. Cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones, nuestra vida es una vida de bendición. Es un llamado, es un estado que debe operar constantemente en la vida tuya y en la vida mía. Pedro sigue alentando a los hermanos y les dice que esa gracia y esa paz deben seguir siendo multiplicadas en nosotros por el conocimiento del Señor Jesucristo. Y cuando él habla del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, no está hablando de un conocimiento teórico, porque hay mucha gente que tiene un conocimiento de Dios aquí en su mente. Hay gente que puede saber mucho acerca de la Escritura, pero el Señor aquí está llamándonos a través del apóstol Pedro a tener un conocimiento relacional con Él. Y es lo que le está diciendo a los hermanos en ese tiempo. Ustedes deben mantener ese conocimiento de cercanía con el Señor, de comunión, porque ese conocimiento de comunión y de relación con Él es lo que nos va a ayudar a crecer, a no quedarnos estancados, hermanos míos. Y vale la pena que tú y yo nos estemos examinando a la luz de las Escrituras y miremos desde el día que recibimos al Señor Jesucristo, hemos seguido en ese conocimiento, en ese crecimiento de nuestra fe, o nos hemos quedado allí estancados y no hemos hecho lo que corresponde a nuestra vida para seguir hacia adelante, para seguir amando, para seguir conociendo, para seguir deleitándonos, enriqueciendo nuestra vida espiritual. Todas las cosas nos han sido dadas en el Señor y nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios opera en tu vida y en mi vida. Es el poder del Espíritu Santo el que nos capacita y nos ayuda. Es su presencia, porque son cosas que pertenecen a la vida eterna. No es el crecimiento en una fe que esté seca, que esté opacada. Mira, es una fe viva, es la fe que tenemos nosotros en un Cristo vivo y lleno de poder. Y como esa fe la tenemos en el Cristo vivo y lleno de poder, mis queridos hermanos, debemos comprender que son cosas que pertenecen a la piedad de Dios. Es decir, esa piedad tiene que ver con relación, con comunión. Es un énfasis. Cuando uno encuentra estas palabras que son sinónimas o que se compenetra una con otra y le dan fuerza al pensamiento, es porque para Dios es importante que tú y yo mantengamos nuestro lugar, y no solamente que mantengamos nuestro lugar, sino que entendamos a quién le pertenecemos, porque estas cosas de las cuales el apóstol nos está hablando a nosotros, mis queridos hermanos, es un llamado que Dios ha hecho por su gloria, por lo que Él es, por su deidad, pero también por su excelencia, porque nuestro Dios no es un Dios que le guste la mediocridad. Dios es un Dios que camina y quiere llevarte a ti a tener una vida excelente en Él, un crecimiento donde todas las virtudes del Señor Jesucristo se vayan moviendo en nuestras vidas y vayan dando ese fruto y eso que Dios quiere que tú hagas para Él, para su gloria, y que lo hagas bien. Sabemos que muchos de nosotros en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, nos hemos descuidado. Pedro sigue alentando a nuestros amados hermanos y alentándote a ti, y nos dice que todo esto, que hasta estos 2 versículos, 3 versículos se ha ido tratando, dice que todo esto nos lo ha dado y nos ha dado promesas. No sé cuántas promesas tienes tú recibidas de parte del Señor para tu vida a nivel personal, pero sabemos que la Escritura está llena de promesas para tu vida y para mi vida. Promesas espirituales, promesas en lo económico, promesas para nuestros hijos, promesas para el diario vivir de cada uno de nosotros. Y Pedro nos está diciendo, mis amados hermanos, que Él ha dado promesas preciosas y grandísimas. Es decir, no nos ha dado cualquier cosa, pero aquí está enfocándose de una manera muy particular
que esas preciosas y grandes promesas que hemos recibido se refieren a nuestro Señor Jesucristo, a la salvación que hemos recibido de Él. Él prometió no dejarnos solos, nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Señor también había prometido un Salvador, el Padre. Y por eso el Emanuel, Dios con nosotros, el cumplimiento de esa promesa dada y que fue dada a través de los profetas, en los escritos, antes de que nosotros tuviéramos la palabra como tal. Las promesas del Señor estaban dadas, la promesa de un Salvador para nuestra vida estaba dada, y esas promesas grandísimas en la salvación, que corresponde a nuestro segundo punto de la enseñanza en el día de hoy, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Cuando tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando tú, amigo que me escuchas, no has recibido a Jesucristo, estás viviendo en el mundo natural, es decir, eres un hombre natural sin Cristo y necesitas venir a Él. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Somos hechura de Él. Él, la naturaleza divina, ha estado y está en la vida de cada creyente desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Hechura suya, Cristo vive en nosotros, y como Cristo vive en nosotros, mis queridos hermanos, nosotros debemos reflejar su carácter. Y esto nos lleva ¿a qué? Es igual a morir a nosotros, a morir a nuestro orgullo, a morir a una vida pecaminosa, a morir a nuestros deseos y pasiones, llevarlas a la cruz de Cristo constantemente y permitir que el Espíritu Santo siga ministrándonos, siga obrando de manera poderosa, y al hacerlo el Espíritu Santo nos va a ayudar a que las virtudes, el fruto del Espíritu Santo siga reflejándose en tu vida y en mi vida. Es crecer en el Señor. Cuando nosotros vamos haciéndolo, en nuestras vidas se va operando ese cambio, y a veces ni cuenta puedes darte tú ni yo, pero los demás que saben y que conocían cómo era nuestra vida anterior, empiezan a ver algo nuevo en ti y en mí, empiezan a darse cuenta que ya no somos los mismos, que se ha operado algo en nuestro corazón, porque lo que antes nosotros vivíamos y hacíamos ya no lo estamos haciendo. Seguimos creciendo porque la hechura, porque la naturaleza divina está en nosotros, que hemos huido de la corrupción y concupiscencia del mundo. Y al huir de la corrupción y concupiscencia del mundo, estamos diciendo no a aquellas cosas por las cuales mucha gente vive atada y vive tropezando y dañando su vida y dañando la vida de otras personas. Ya nosotros como creyentes no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendemos. Ya nosotros como creyentes entendemos que hay un camino que es nuevo, hay una vida nueva, donde los elementos de nuestra fe no son de la vida antigua, sino que Dios nos ha dado cantidad de maravillosas cosas para que las disfrutemos y para que las vivamos, y al vivirlas el nombre de Él es exaltado. La gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a través de sus hijos, a través de la iglesia del Señor. Es la corrupción de este mundo donde el creyente no puede mantenerse igual que el mundo, sino que hace la contraparte, es decir, luz en medio de las tinieblas. Cuando esa corrupción quiere llegar, cuando ha permeado todas las áreas de la sociedad, de la familia, del Estado, la iglesia se levanta y dice no a la corrupción, no a los sobornos, no
al arreglar los contadores de la luz, no arreglar de manera inadecuada, de manera corrupta, de manera mentirosa, aquellas cosas que se tienen que hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Es decir, si tú eres luz en medio de las tinieblas, debemos caminar como el Señor lo dice. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué muchas veces la iglesia ha perdido esa vitalidad? Porque la iglesia se ha mezclado, porque la iglesia no ha mantenido su lugar, porque la iglesia se ha mimetizado, es decir, ha estado de acuerdo al color que las cosas van. La iglesia no puede hacer eso. Tú y yo no podemos aceptar aquellas cosas que están dañando, que están haciendo que la vida de los demás se pierda. Nosotros estamos para anunciar y denunciar, para predicar, para decirle al hombre cómo se puede vivir una vida en santidad. Y la santidad no se refleja porque nosotros nos vistamos de una u otra manera. La santidad se refleja cuando en nuestro carácter existe el temor a Dios y aprendemos a decirle no a lo que no está bien, no a las insinuaciones del enemigo en la vida de los jóvenes, de las jovencitas, en la vida de los hogares, en el lugar donde tú trabajas. Ahí tenemos que ser luz y sal en un mundo que está putrefacto. Y el apóstol entonces nos invita a ser diligentes. Y diligencia quiere decir esforzarnos con disciplina. Entonces él nos dice, debido a que ya tenemos todo esto, que tenemos una naturaleza divina dentro de nosotros, debemos, y en la versión Reina Valera del 60 aparece añadir, mientras que en el original y en otras versiones aparece asociar a la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno que quede claro, conocer a Jesucristo es tener vida eterna. Recibir a Jesucristo es pasar de muerte a vida, pero el crecimiento nos invita a tener esto. El apóstol dice, pongan diligencia a añadir a la fe que tienen en el Señor para que sigan creciendo virtud. Y esta virtud no tiene que ver con castidad. Esta virtud que se menciona aquí tiene que ver con el valor para sobresalir. Tiene que ver con el destacarte, con expresar tus convicciones y mantenerte firme en lo que tú piensas y crees del Señor Jesucristo. Esta virtud tiene que ver que todos se den cuenta que tú estás de parte de Dios, que no solamente Dios está contigo, que está a tu lado y de tu lado, sino que tú también estás de parte de lo que Dios dice. Entonces Él nos dice, en un mundo pecaminoso y corrupto, que tú puedas a tu fe añadir esa virtud, que sobresalgas. Daniel fue un hombre con un espíritu superior porque no negoció sus principios. La virtud se vio en él, se destacó, estuvo siempre por encima. José, en medio de sus sufrimientos, también fue un hombre que se destacó. Se destacó cuando sus hermanos le vendieron a Potifar en la casa de Potifar. Fue un esclavo excelente, virtud. Cuando fue a la cárcel, fue un prisionero excelente y estuvo a cargo de los presos. Y cuando Dios le dio la interpretación del sueño de Faraón, la virtud acompañó su vida y fue nombrado el segundo señor después de Faraón en todo el reino de Egipto y en toda la tierra donde él se encontraba. Pero Pedro también dice, no se queden solamente allí en esa virtud, añadan conocimiento. No el conocimiento intelectual, sino el conocimiento de intimidad, de relación con el Señor. Una vez más lo enfatiza, porque Él sabe que en esa intimidad está la clave para ganar las victorias espirituales, para ejercer la autoridad que tú y yo necesitamos. Cada vez que la iglesia entra en intimidad con el Señor,
en relación, en comunión, en ese deleite, en ese asociarse profundamente con el Señor, viene a la vida de la iglesia la frescura del Espíritu Santo. Y nos dice que no es solamente añadir el dominio, el conocimiento, sino que al conocimiento, a esa vida de intimidad, hay que añadir el dominio propio. Si quieren contrarrestar el mal, el dominio propio es necesario, porque el dominio propio tiene que ver con sobriedad, tiene que ver con autocontrol, tiene que ver, mis queridos hermanos, con moderación, con no ceder a la tentación, ni a la corrupción, ni a las insinuaciones de las tinieblas. Por eso el Espíritu de Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y cuando tú y yo mantenemos comunión, ese conocimiento del cual nos viene hablando allí, entonces el dominio propio debe estar en nuestra vida. A ese dominio propio añadan la paciencia. Y la paciencia, la capacidad para soportar, para resistir el sufrimiento en la adversidad, el rasgo del carácter de Dios. Por eso cuando tú y yo pasemos por algunas situaciones difíciles, recordemos siempre lo que la Escritura nos dice. No huyas, no salgas, no te desesperes, espera en Dios. El que soporta, hermano, la prueba, recibe la paciencia que viene de parte de Dios. Aprende a ser paciente. Aprende a sufrir, aprende a soportar, porque muchos de nosotros no queremos eso, nosotros queremos otra cosa. Nosotros queremos, mis queridos hermanos y amigos, que las cosas vengan a nuestra vida sin pasar por el dolor. ¿Y a quién le gusta pasar por el dolor? Pues prácticamente a nadie. Pero muchas veces Dios lo permite porque es la forma que trata con nuestro carácter, y esa paciencia nos ayuda a nosotros a ver luego el fruto que el Señor quiere que tú y yo demos. Pero también la palabra, dice el apóstol Pedro allí, aparte de la paciencia, añadan piedad. Piedad, devoción al Señor. Ama al Señor. Iglesia, cuando amamos al Señor, su amor también es mucho más visible para nuestra vida. No quiere decir que Él nos va a amar porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Y porque tú y yo le conocemos, porque su amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande para nosotros, que nos regaló a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto que nos está diciendo aquí, mis queridos, es ese tiempo, esa forma de amarlo, de acercarnos, de mirarlo, de saber que Él es el Señor de nuestra vida. Cuando tú tienes devoción por un artista, por un jugador, tú no hayas por un equipo de tu preferencia, esa devoción te lleva muchas veces a dejar cosas y a dedicar mucho tiempo a eso. Pero aquí la Escritura nos dice que debemos añadir piedad, y al añadir piedad nos está diciendo dedíquense a Él. Si nos dedicamos al Señor, el Señor se hará cargo de todas las cosas. El problema es que queremos primero dedicar más tiempo a las añadiduras de nuestra vida, aquellas cosas que no edifican, aquellas cosas que no sirven realmente, que no nos van a dejar un fruto estable, un fruto trascendental, y luego dedicamos tiempo al Señor. Añadamos piedad. Esa piedad debe ir acompañada de amor fraternal, el amor filial, el amor que debemos sentir el uno por el otro. La iglesia de Jerusalén fue conocida como la iglesia donde muchos de los que se añadían porque se daban cuenta del amor filial, del amor fraternal. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y Él nos invita a que nosotros lo manifestemos a las demás personas. Y sobre todo, mis queridos hermanos, a nuestros hermanos en la fe debemos manifestar ese amor fraternal. No sé si en ese amor fraternal tú estás manifestándolo, llamando al que está enfermo, al que no ves, al que necesita una palabra de aliento, al que está muchas veces necesitando aún
del mantenimiento para su diario vivir y que tú en un momento dado puedas ayudarle a socorrer y ese amor fraternal empieza a ayudarnos a crecer como iglesia. Y finalmente entonces el apóstol dice que de ese amor fraternal debe añadirse el amor. Y aquí es el ágape, el amor de Dios añadido, que es el que sostiene todas las demás virtudes, todas las demás cosas de las cuales Él nos ha venido hablando, el apóstol Pedro, y que las corona, las une, las ayuda a mantener sólidas y estables en nuestras vidas. Entonces nos dice, si estas cosas abundan en sus vidas, no estarán ociosos ni sin fruto. Porque el problema de la ociosidad en la congregación genera otros problemas como el chisme, la contienda, la inconformidad. Pero si nosotros tenemos todas estas cosas, dice el apóstol Pedro, ustedes van a tener una vida donde su fe va en crecimiento. Y si va en crecimiento, usted y yo vamos a estar, mis queridos hermanos, dando un fruto maravilloso, un fruto que el mundo no lo va a entender, pero lo va a ver a través de la obra de Cristo en la vida tuya, en la vida mía. Y se entiende porque hay cosas que se entienden cuando se viven. Entonces, en la iglesia se necesita que al ser revestidos nosotros estemos sirviendo diligentemente al Señor. Y eso es lo que estamos nosotros necesitando. Una iglesia que pueda entregarse con diligencia y con un deseo donde el fruto del Señor se manifieste constantemente. Quien no tiene estas cosas, y ya ahí se está refiriendo a aquellos falsos maestros dándole ánimo a los hermanos, está ciego y ha olvidado la antigua purificación de sus pecados. Cuando en la iglesia hay mucha gente que habla, que critica, hay que prestarle atención, pero no a lo que dicen, sino a que su vida espiritual necesita ser tratada por el Espíritu Santo de Dios. Pedro nos está llamando a una vida, mis queridos hermanos, de entrega y de servicio total. Es el crecimiento constante. Finalmente entonces Pedro dice, manténganse firmes en la vocación y en la elección que ustedes han hecho. Desviarse es fácil, pero el desviarse lleva problemas espirituales profundas en la vida de aquellos que lo han hecho. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, hemos conocido al Señor, hemos conocido su palabra y hacemos lo que la palabra nos dice, no caeremos jamás. Concluimos diciendo lo siguiente: somos llamados a no estar estancados, sino a mantener un crecimiento constante en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en su servicio. Que Dios les bendiga. Amén. Como lo prometido es deuda, vuelve Moncho en nuestro tiempo de Ebenezer Kids. Les invitamos entonces y recordamos a los papitos que es responsabilidad de ustedes acompañar a los niños durante su espacio con Moncho. Pero también les invitamos a que les acompañen en el desarrollo de las actividades y las tareas que Moncho nos deje. Muchas gracias a todos por ser parte nuevamente de este tiempo. Que Dios les bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue durante nuestro tiempo de vacaciones? Yo tuve un buen tiempo porque conocí nuevos amigos y cambié de clima. ¿Y a ustedes qué cosas buenas les pasaron en este tiempo? Recuerden que cuando tenemos un corazón agradecido, podemos ver las cosas buenas que nos pasan cada día. Hoy vamos a continuar nuestro viaje por la Biblia. El año pasado, en noviembre, estuvimos hablando de José. Este año continuaremos nuestras aventuras y vamos a hablar del personaje que sigue.
¿Están listos para escuchar la historia? Jacob, los hermanos de José y sus familias se fueron a vivir a Egipto cuando José era gobernador. Allí todos se reconciliaron. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo mandó a contar estrellas? Le dijo que sus descendientes iban a ser tan numerosos como las estrellas que hay en el cielo. Como todas las promesas de Dios se cumplen, pasaron cientos de años y los descendientes de Jacob tuvieron muchísimos hijos. Ya no eran 70, sino miles. Ellos iniciaron la nación de Israel. Como pasó tanto tiempo desde la época de José, los egipcios se habían olvidado de él. El nuevo rey de Egipto vio que el pueblo de Israel era muy grande y tuvo miedo de ellos. Los egipcios comenzaron a tratar muy mal a los israelitas. Los obligaron a trabajar para ellos. Además, poco a poco los convirtieron en sus esclavos. A pesar de ser esclavos, los israelitas seguían creciendo y los egipcios tuvieron más miedo. Así que hicieron algo terrible. El faraón mandó a matar a todos los niños que nacieron de Israel. Pensaban que así dejarían de multiplicarse. Le dijo a las parteras de las israelitas que vieran a cada bebé al nacer. Si era niña, la podían dejar vivir, pero si era niño, debían matarlo. Las parteras no le hicieron caso y salvaron a los niños. Por eso el faraón hizo algo peor. Ordenó a su pueblo que echaran a todos los niños al río. Una familia israelita tuvo un bebé muy hermoso. Para que los egipcios no le hicieran daño, lo tuvieron escondido durante meses. Como el bebé cada día era más grande, era más difícil esconderlo. La mamá preparó una canasta y la hizo resistente al agua. Colocó al bebé en la canasta y lo puso en el río entre unos juncos. Más tarde, la hija del faraón fue ese día a bañarse al río y vio la canasta. Entonces le pidió a una de sus siervas que se la trajera y encontró al bebé. Lo vio llorando y tuvo mucha compasión de él. Lo tomó y lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Él fue criado como un príncipe de Egipto, recibió la mejor educación en su país y llegó a ser muy poderoso. Ahora les voy a contar unos datos curiosos. Lo primero es que ustedes sabían que los israelitas y los egipcios se podían diferenciar por sus rasgos físicos. Los egipcios se rapaban y usaban maquillaje y pelucas. En cambio, los israelitas se dejaban crecer su cabello y hasta la barba. También los israelitas vivían en carpas hechas de pieles de animales y los egipcios en casas de ladrillos de barro que hacían los israelitas. ¿Cómo cambiaron las cosas de una historia como la de José a la de Moisés, cierto? En José los israelitas estaban privilegiados, pero ahora eran esclavos usados para trabajos muy pesados donde los maltrataban mucho. Pero en medio de todo eso Dios seguía cuidándolos. Eran una nación saludable porque podían tener muchos hijos. Había más personas naciendo que muriendo. Además, el faraón no quería a los extranjeros y sus decisiones mostraban eso, que les hacían daño y les amargaba la vida con tareas muy feas y queriendo matar a sus hijos. Por eso que estaba pasando el nacimiento de Moisés era muy importante. Dios le había dado una gracia especial a Moisés, porque su mamita con solo verlo decidió esconderlo y desobedecer al faraón. Además, ella creyó que Dios cuidaría la vida de su hijo. La hija del faraón también tuvo compasión de él y lo tomó como su hijo. Además, su hermanita seguía viéndolo y Dios permitió que su mamá fuera la persona que ayudara a la hija del faraón a cuidar a Moisés. De esta historia podemos aprender muchas cosas, ¿cierto, amiguitos? La primera es que Dios nunca olvida las cosas que promete. Él siempre estará con nosotros, así como lo tengo escrito en mi tablerito. También podemos aprender que nosotros podemos ayudar, podemos tener compasión, decidir ayudar a las personas que lo necesitan, así como lo hicieron las dos mamás de Moisés. Ellas sabían lo que estaba pasando y que estaban desobedeciendo al salvar al niño,
pero las dos lo hicieron por Él. Nosotros también podemos tener compasión de las personas que nos necesitan. A veces conocemos personas que nos necesitan. Por ejemplo, podemos ayudarlos. Dios quiere que tengamos ese amor y ganas de ayudar a otras personas, porque esas personas Él también las ama. Así que, amiguitos, tenemos una misión muy importante. Esta semana pueden pensar en quién necesita su ayuda. Puede ser regalándole comida o cosas que alguien necesite, por ejemplo, cuadernos o libros o juguetes. Puede ser de tus juguetes. También tu ayuda puede ser cuidando a tu hermanito o jugando con niños que otras personas no quieren o siendo amigo de alguien que necesita un amiguito. De pronto Dios quiere usar tu vida para ayudar a otros niños que Él ama, así como te ama a ti. Bueno, amiguitos, me tengo que ir. Mi mamá me está llamando para desayunar. Además, recuerden que este año vamos a tener una nueva forma de nuestros tiempos de Benecer Kids. Yo, Moncho el Oso, voy a estar con ustedes cada 15 días. Y los sábados, cada 15 días, van a estar nuestras profes de Benecer Kids a las 5 p.m. a través de Zoom. Entonces, hoy estoy yo y el próximo sábado, 13 de febrero, nos vamos a ver en Zoom para seguir aprendiendo de todo lo que les estoy enseñando. Bueno, amiguitos, quiero verlos a todos muy conectados. Un domingo conmigo y un sábado con las profes de Benecer Kids. Va a ser muy divertido. Chao, les quiero mucho y que tengan una semana muy divertida.